Y ustedes vieron en el bloque anterior que nuestro compañero allá en el Alto Paraná, Luis Gavilán, nos reportaba acerca del movimiento en la capital del Alto Paraná, en Ciudad del Este, de los vendedores informales, el vendedor de chipa, el vendedor de remedio yuyo, que seguía saliendo a la calle para generar un poco de recursos para el día a día. Es que la ayuda no está llegando de la manera como se pretende, de manera inmediata, para poder sobrellevar este tiempo de crisis económica, este tiempo de cuarentena, por sobre todo para esas familias consideradas y que están en estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, este vendedor de chipas que sí o sí tiene que vender para poder llevar el pan de cada día a su casa. A propósito, recibimos muchas quejas y solamente extrajimos algunos, por ejemplo, desde la Secretaría de Emergencia Nacional, personas que dicen, Carlos Audiencia, que reciben el mensaje pero que no les llega. Por ejemplo, acá, les llega el mensaje, le contactamos desde la Secretaría de Emergencia Nacional sobre el programa Ñangarecó, usted ha sido seleccionado para recibir este beneficio, después todas las indicaciones y después el famoso apretar uno para aceptar. Claro. Hoy yo escuché desde la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional que van a hablar con las distintas telefónicas porque aparentemente para aceptar uno necesita tener saldo. Y aparentemente hay varios usuarios que no tenían ese saldo, por ende están hablando con las plataformas de los distintas telefónicas para que... Amba ese moria juimo ingo en situación bueno, están hablando, sí, bueno, para que no sea un requisito el saldo para la aceptación. Fíjense, su saldo actual es de cero guaraníes. Bueno, aquí tenemos más mensajes, lo mismo. ¿Y qué está pasando, Carlos? Y no es la primera denuncia. Esta cédula, anoten, si sacamos el zócalo, por favor, 2.308.802. Evidentemente es un joven. Sí. Se llama Eugenio, es de Limpio. Eugenio González. Sorpresa, mismo número de cédula en la lista de beneficiarios, pero en realidad la beneficiaria es una señora, María Lidia se llama. ¿Y cómo puede ser que el número de cédula de identidad de una persona, en este caso de un joven, también figura a nombre de otra persona? No y varios son los casos. ¿No habrá gestionado él para su madre o alguien? Pero si yo gestiono a nombre de mi madre, voy a pasar los datos de mi madre. Claro, pregunto, estoy haciendo de abogado al diablo. Tratando de justificar, ¿verdad? Abogado al diablo. Sí. Y bueno, escuchen esto, a una señora, Barrio Santa María de Asunción, ella fue una de las primeras en recibir el mensaje, el ansiado mensaje de la Secretaría de Emergencia Nacional, el martes pasado. Sí. Ya prácticamente hace 8 días. ¿No era Ña Ramona o alguien? No, Ña Ramona fue en cuya casa se hizo esa conferencia de prensa donde, a pesar de las recomendaciones de no aglomerar, no se aglomeraron todos. Sí. Bueno, se hizo el autobombo ahí. Bueno, decíamos, esta señora recibió el mensaje el pasado martes, una de las primeras, cerca de la medianoche. Contenta ella por haber recibido el mensaje de que iban a acreditarla con 500.000 guaraníes para la compra. Sin embargo, ¿qué pasó? Lo primero que hizo fue apretar el número 1, aceptando el giro de los 500.000. Hasta hoy en día, ella su billetera la tiene vacía, al igual que muchos otros vecinos, nos decía esta señora telefónicamente. Sí, yo me había anotado y el martes me llegó a las 11:30 de la noche, me llegó el mensaje para confirmar. Yo respondí con el número 1 y nada. Como 3 mensajes había enviado. 3 veces seguidas envié el número 1, nada no me llegó. Hasta ahora, nada. A mí me llegó el mensaje que soy beneficiaria, que es para responder el número 1. Yo respondí, pero hasta ahora no me llega el crédito de 500.000. Hasta ahora tu billetera está vacía. Vacía. ¿Y esto fue el jueves, María Elsa? No, el martes. El martes. ¿El martes ya? Hace una semana. Que mañana ya sería 8 días. Qué bárbaro. Bueno, está bien, lo vamos a tener. Tengo también inclusive vecinas que le había llegado el martes el mensaje y hasta ahora no le llega nada. ¿Ustedes qué zona son, señora? Asunción. ¿Pero qué barrio? Santa María.
Este es el problema que se suscita con los beneficiarios del programa Ñangarecó. Algunos dicen que les llega el mensaje, pero sin embargo no pueden acceder al dinero porque extrañamente ellos dan el ok, pero no se les gira esos 500.000 guaraníes. Otros casos también, la cédula duplicada, están denunciando que sus cédulas fueron consignadas a otras personas. Inclusive eso se está denunciando. Y el caso palpable de esta señora, una de las primeras beneficiadas, sin embargo, hasta ahora no recibe la plata. Hasta este mediodía eran poquito más de 50.000 los giros que se hicieron hasta ahora. Si hacemos un cálculo, si por semana vas a girar a 50.000 personas, al cabo de 5 o 6 semanas vas a terminar con el giro. Con los giros y a lo mejor, como repito esto, a lo mejor ya la cuarentena se levanta y todo el mundo de vuelta está en la calle, trabajando. Igual decían también que había tiempo todavía esta semana, creo que hasta el miércoles, para ingresar y poder acceder a la plataforma y finalmente también ser beneficiario. Si tienes suerte te llega. Y hablando de plataformas, para mañana, Ministerio de Hacienda anuncia la publicación de esta plataforma a la que tendrán que acceder los denominados trabajadores informales con este subsidio del 25% del salario mínimo en 2 pagos, ahora y el mes siguiente. Bueno, al respecto tenemos un reporte justamente que habla sobre los trabajadores formales e informales. También tendrán este subsidio estatal para sobrellevar la crisis del coronavirus en el Paraguay. Además, esto tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, que explicó que las empresas pueden recurrir en forma legal, aquellas empresas que están en forma legal constituidas, a la suspensión temporal de los contratos, pero sin dejar desamparados a los empleados. La ministra Carla Bacigalupo explicó que los empleadores pueden recurrir al artículo 71 del Código Laboral, donde se establece la suspensión temporal de contrato y que las grandes y medianas empresas deben comprometerse al pago de por lo menos una parte del salario a sus empleados. Por otra parte, quienes directamente hayan quedado sin trabajo podrán postularse a un subsidio a través del IPS. Este subsidio consistiría en el 50% del salario mínimo y está previsto para los trabajadores formales. Si es un trabajador que era formal, es decir, que tenía IPS, formal, el trabajador le despidió o le suspendió, eso va a operar de parte del trabajador automáticamente. Es decir, IPS automáticamente va a pagar un 50% del salario mínimo a los cesados, a los que ya están desde el 9 de marzo suspendidos o cesados en sus contratos de trabajo. Le va a hacer llegar este importe a su cuenta, a una cuenta del BNF. Y si sos trabajador formal, estabas en IPS y te quedaste sin trabajo o te quedaste sin salario porque tu contrato se suspendió, es IPS el que te va a hacer llegar a tu cuenta y también vamos a ir compartiendo con toda la ciudadanía el procedimiento. Para los que ya están cesados desde el 9 de marzo, ellos van a entrar automáticamente. Ese importe. Los que resulten de ahora en más suspendidos, bueno, la propia empresa le va a dar su listado a IPS, le va a dar su nómina de trabajadores suspendidos y IPS le va a pagar automáticamente el importe del 50% del salario mínimo por el tiempo de suspensión o de cesación. Mientras que los trabajadores independientes o empleados de una mediana o pequeña empresa que no cuentan con seguro social podrán acceder a un subsidio que contempla hasta 2 pagos del 25% del salario mínimo. Para estos trabajadores se habilitará un registro similar a Ñangarecó, donde podrán postularse y si reúnen los requisitos, se les enviará el giro de 548.000 guaraníes a su celular. Subsidio a los trabajadores independientes o cuentapropistas y los asalariados informales de MIPYME. Hay que entender que este sector recibió un monto total de $300 millones y va a recibir en sus cuentas telefónicas, a través de giros que va a hacer el Ministerio de Hacienda, la suma de 540.000 guaraníes, el 25% del salario mínimo, en 2 pagos, es decir, abril y mayo. Se va a habilitar entre mañana o el lunes. El 60% de las llamadas es para saber cómo pueden acceder a este subsidio. Y vamos a seguramente hoy ya anunciar el inicio de este registro que va a operar desde mañana o el lunes. Y ahí todo trabajador independiente cuentapropista o
ese trabajador dependiente de MIPYMES, pero que no estaba en IPS, por ejemplo, el mozo, el ayudante de cocina que estaba trabajando en un restaurante pero no estaba en IPS, todos ellos van a poder postularse a este subsidio que va a ser pagado de forma rápida. Es un registro bastante, digamos, expeditivo y menormente burocrático que va a tener Hacienda para que todas estas personas reciban durante el mes de abril y durante el mes de mayo una suma equivalente al 25% del salario mínimo. Entre el viernes o el lunes, la cartera de trabajo dará a conocer la plataforma para las postulaciones y respecto a las reglas que deberán seguir las empresas para recibir el apoyo del IPS, también serán dadas a conocer en los próximos días. Hay que recordar que hay dos subsidios todavía que están pendientes. Por un lado, el de Hacienda para 1,5 millones de trabajadores denominados informales, hasta el 25% del salario mínimo en 2 pagos. Es decir, ahora, este mes, serían 548.000 guaraníes ahora y otros 548.000 guaraníes el mes siguiente. Mañana se va a dar a conocer esta plataforma donde estos trabajadores van a poder anotarse y las condiciones. ¿Quiénes son? ¿Qué condiciones deben reunir estos trabajadores denominados informales para acogerse a este beneficio de los 548.000 guaraníes, repito, en 2 pagos? Después está el otro subsidio que va a dar el Instituto de Previsión Social a aquellos trabajadores cuyas actividades están suspendidas o fueron ya cesados, entiéndase, despedidos debido a esta crisis económica que genera la pandemia del COVID. Igualmente, el IPS, el ente previsional, va a dar a conocer también las reglas, las condiciones para que estos afectados, las víctimas económicas de esta pandemia, puedan también acogerse a este subsidio. En algunos casos va a ser incluso hasta 2 salarios mínimos. De hecho, que el Estado ya va a destinar 100 millones de dólares al ente previsional y de esos 100 millones, 50 millones de la moneda norteamericana van a ser justamente utilizados para honrar este subsidio y lo otro para pagar reposos al tendal de enfermos que van a aparecer probablemente a consecuencia del COVID y que tienen que cobrar el reposo. Exactamente. Acá decía, y era muy claro también la gente de la cartera del trabajo, que bueno, la empresa que quiera acceder a este beneficio para sus empleados tienen que estar bien constituidas, no tienen que tener ningún tipo de faltas ante el Ministerio o IPS, tienen que estar al día. Y tienen que tener pagado el aporte por lo menos del mes de febrero. Exactamente. Y ya se va a evitar el proceso burocrático, porque cada empresa cuando suspende actividades o cesa trabajadores tiene que comunicar al Ministerio del Trabajo y después al IPS. No, ahora X empresa directo al IPS. IPS, claro, porque el protocolo era trabajo que sacaba una resolución. Y después que al eso IPS. tarda, claro, y que trabajo comunicaba al IPS, IPS, ahí bueno, eso se evita directo al IPS, Así mismo. la comunicación.